Bien, pues bienvenida, Blanca, a esta última sesión del curso Psicología de la Infancia. ¿Tuviste alguna dificultad con la actividad durante la semana? Maestra, ¿qué cree? Que sinceramente no he realizado la actividad porque tengo algunos detalles técnicos con mi lab y no he podido realizarlo fuera porque como también he tenido actividades de manualidades con mis niñas, no me ha dado tiempo. Pero De en eso acuerdo. estoy, si al rato o mañana más tarde tengo que subir la actividad. Muy bien, muy bien. Si tuvieras entonces alguna dificultad, con toda confianza puedes preguntarme. Y voy a compartir la pantalla para que iniciemos con este último tema. Ok, maestra. Bien, pues este último tema, Blanca, también tiene que ver con teorías del desarrollo. Teorías del desarrollo, pues enfocándonos a la etapa infantil. Y hoy corresponde comentar acerca de los aportes de los autores que aparecen en pantalla. Vygotsky, Bronfenbrenner, Kohlberg. Los tres son teóricos de la psicología sumamente importantes que nos ayudan a entender el desarrollo infantil. Así que seguramente algo has escuchado acerca de alguno de ellos, por lo menos. ¿Te resultan familiares los nombres, Blanca? ¿O es la primera vez que los lees? Sinceramente, maestra, es la primera vez. De acuerdo. Bueno, pues entonces vamos a ver. Hasta este momento, pues hemos tenido oportunidad de estudiar otras teorías del desarrollo, todas importantes, ¿verdad? Cada uno de los teóricos nos da un enfoque pues diferente tal vez acerca del desarrollo humano, pero todos son muy importantes. Entonces, Vygotsky es uno de los teóricos que hasta la fecha ejerce una gran influencia en nuestras aulas. Vygotsky es ruso, pero de origen judío, y él contribuye a la psicología del desarrollo y se le conoce por una teoría sociocultural, o también la podemos escuchar como teoría histórico-cultural, donde él defiende el impacto del entorno cultural y social en el desarrollo cognitivo de las personas durante la infancia. Es decir, él no piensa igual que Piaget. ¿Te acuerdas, Blanca, qué es lo que opina Piaget acerca del desarrollo? ¿Cómo es que el niño logra desarrollar su pensamiento durante los primeros años de vida? ¿Qué es lo que necesita el niño para ir desarrollándose en el plano cognitivo? Según Piaget, primero, ¿qué recuerdas? Que son para el desarrollo cognitivo, según la teoría de Piaget, creo que son 4 etapas, me parece. Ajá, La primera es la sensoromotriz, creo que es de los 0 a los 2 años. sí, La otra es la etapa preoperacional, parece, ajá, que es de los 2 a 7 años. Y la tercera etapa es de operaciones concretas. La cuarta es de operaciones formales. de acuerdo, de Depende acuerdo. mucho de, bueno, en el inicio la sensoromotriz es por medio de experiencias o movimientos y es cuando uno desarrolla los 5 sentidos. Y en la segunda, que son la preoperacional, es cuando más nos enfocamos más, por ejemplo, en nuestros pensamientos, ya nuestra forma de hablar, ya nos extendemos más para poder entender y experimentamos y preguntamos más. Y la tercera etapa es donde ya descubrimos la lógica, ya aprendemos a razonar. Y ya la cuarta sería tener ya más habilidades y
ya fomentar algunas operaciones, pero ya más concretas, ya con un pensamiento ya diferente al inicio. Así es. Muy bien, Blanca, muchas gracias. Piaget entonces concede una gran importancia a los aspectos pues biológicos, a los aspectos que determinan, eh, si no por genética, sí, sobre todo por el crecimiento, por la edad de las personas. Considera que existe un vínculo, una relación muy fuerte entre estos aspectos que se van desarrollando a la medida o en la medida en que nosotros vamos creciendo como seres humanos, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que dice Vygotsky? Dice, no, a ver, no es tal y como lo afirma Piaget. No es que esté en su contra, es que él considera que no es solamente las cuestiones que tienen que ver con la edad, porque para Vygotsky, por ejemplo, un niño que tiene 2 años y que, de acuerdo con Piaget, está limitado en su forma de pensar por muchas cuestiones, Vygotsky dice, sí puede aprender, sí puede llegar a lograr resultados que vaya, no nos imaginamos, siempre y cuando tenga a su alrededor a las personas idóneas para hacerlo. Que el ambiente social, que el ambiente cultural, que las personas que le rodean interactúen con él de tal forma que el niño vaya adquiriendo niveles cada vez más complejos de pensamiento y de aprendizaje. Por eso el nombre de la teoría, ¿sí? Por eso se le conoce de esa manera, porque consideraba que nuestro desarrollo cognitivo, el desarrollo de nuestras emociones incluso, no es más que el resultado de las interacciones que tenemos con las personas que nos rodean. Concede sobre todo una gran importancia al lenguaje. Gracias a que existe el lenguaje, entonces, y podemos interactuar y comunicarnos con los demás, es que podemos llegar a alcanzar niveles de pensamiento y de conocimiento cada vez más complejos. Por supuesto que un niño que habla, un niño que desarrolla el lenguaje debidamente tiene altas posibilidades de desarrollar su pensamiento. ¿Te escuchó? Maestra, viene siendo como, por ejemplo, bueno, lo que estoy entendiendo es como, por ejemplo, cuando un niño tiene más vida social, tiene más entorno social, es cuando como que se desarrolla más, por así decirlo, porque yo he visto en algunos casos que hay niños que les cuesta mucho hablar y ya tienen 7, 8 años. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene algún retraso o algo? Pero a veces tiene mucho que ver cómo socializa uno, porque por lo regular se da mucho en los casos que los papás trabajan y los niños se las pasan encerrados. No tienen con quién platicar, con quién interactuar, con quién aprender más que nada. Y hay niños en otros casos que como socializan con la familia y no están encerrados totalmente, pues empiezan a visualizar, a escuchar y todo lo que oyen, todo lo repiten o todo lo que observan, todo lo quieren realizar también ellos. Pienso yo que en eso se basa o es algo parecido. Así es, ¿no? Estás muy bien. En eso consiste, esas son ideas esenciales dentro de esta teoría. A mayor interacción social, mayor probabilidad entonces de que exista un desarrollo cognitivo, lo que Piaget no acepta del todo, ¿no? Digamos que si fueran como porcentajes, Vygotsky nos diría, la edad sí cuenta, pero así, digamos que un 10%. Y en un 90% lo que cuenta es la interacción con el entorno, con las otras personas, sea el papá, el maestro, alguien de la misma edad, no importa, pero el tipo de interacción y la calidad, por supuesto, de esas interacciones son determinantes. Y Piaget es a la inversa, ¿no? Digamos que para Piaget esta cuestión biológica que está relacionada con la edad
tiene como el 90% de peso en el desarrollo cognitivo y un 10% sería la interacción, ¿no? Entonces, reconocen la importancia de estas dos cuestiones, pero Vygotsky enfatiza sobre todo la relación con el entorno, ¿no? Tal y como lo comentas en tu ejemplo. Y esta teoría, entonces, sociocultural, o que también puede ser eh, histórico-cultural, trata de explicarnos entonces por qué nos comportamos de un modo, por qué todos los seres humanos desarrollamos nuestra forma de ser durante la infancia, es decir, los primeros años de vida. En esos años se determina cómo vamos a ser de adultos. Esto considera Vygotsky, ¿no? El entorno en el que nosotros crecemos, ese es determinante. Eh, y esto, pues por supuesto, tiene mucho que ver con las características de la sociedad, ¿no? A la que pertenecemos, como la lengua, las tradiciones, las costumbres, la historia. Todo esto determina el comportamiento y la forma de pensar cuando somos adultos. Por supuesto que incluso aquí en el mismo país, ¿no? En México, ¿conoces, por ejemplo, a niños que vivan en otros estados y que tengan comportamientos distintos a los niños con los que tú tratas o incluso con tus niñas? Y que digas, es que es influencia del medio, o sea, los niños de tal lugar, de tales regiones que conozco o que sé, son distintos por, ¿lo has notado? Pienso yo, maestra, que depende mucho de la cultura, ¿no? Las costumbres. Así Por, es. por ejemplo, a mí me ha tocado, ver más que nada, pues, en mi caso aquí, pues uno lo normal, ¿no? Lo que uno acostumbra respecto a los valores. Pero en otros lugares, por ejemplo, hay quienes todavía les dicen mamá a las abuelas, por así decirlo, ¿no? Es como un tipo de educación, de cuidadito y le hablas de tú porque es una Mm. persona mayor, ¿no? Y en la actualidad a veces eso como que se ha perdido un poco, ¿no? Pero va dependiendo las costumbres y la educación que a uno le dan. Así es, ¿verdad? A la familia, entonces a la que pertenecemos. Estos valores, estas costumbres, los hábitos, entonces pueden variar. Estamos en el mismo país y son muy distintos en otros estados, en otras ciudades. Estamos en la misma ciudad y somos diferentes de acuerdo con el tipo de familia, con el tipo de formación que recibimos cuando somos niños. Y eso es lo que determina nuestra vida adulta, ¿no? Él es entonces el primer psicólogo que defiende el aspecto social, cultural e histórico, ¿sí? Nunca antes alguien más lo hizo, ¿no? Te comentaba sobre Piaget y este aspecto que tiene que ver con la cuestión biológica, lo que ya está determinado según la edad de las personas. Pero, por ejemplo, también, si recordamos a Sigmund Freud, él enfatiza mucho el aspecto sexual, por eso su teoría es psicosexual, y entonces nos lo explica desde otro enfoque, así como lo hace Piaget, ¿no? Eric Erikson también nos da otro enfoque que tiene que ver con aspectos psicosociales, ¿no? Y estas etapas sí transcurren de la misma forma como en las otras teorías, pero lo consideran como etapas de crisis, ¿no? Y que tenemos que ir superando. Vygotsky es el primero que enfatiza el aspecto sociocultural, histórico, y es uno de los mayores logros, ¿no? Incluso la nueva escuela mexicana que regula ahora en educación básica aquí en México, tiene como sustento teórico, o uno de los sustentos teóricos más importantes es precisamente la teoría de Vygotsky, ¿no? Por ello, la idea, por ejemplo, de trabajar de manera colaborativa a través de proyectos, resolviendo problemas, interactuando con el medio, conectándose con su comunidad, es como se aprende. Entonces, esto viene de esta teoría, ¿no? De esta teoría sociocultural.
de Vygotsky. Lamentablemente, como que al inicio, o cuando él escribe sobre esto, no tuvo tanto impacto, porque él, pues tristemente, falleció muy joven. A los 36, 37 años se enfermó de tuberculosis y murió, y sus aportes no se conocían y no se conocieron sino hasta mediados de los años 60, y fue entonces que empezó a tener un gran auge lo que él escribió, pero él ni se enteró, ¿no? O sea, él murió y nunca supo eh, el efecto que tuvo todo esto que él escribió y todo esto sobre lo que reflexionó en la vida de, de, en la comprensión, pues, de las etapas del desarrollo humano. Aquí tenemos uno de los conceptos más importantes en la teoría de Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo. Para él, esta zona es ese espacio que existe entre lo que un niño, por ejemplo, puede hacer solito y lo que puede hacer con la ayuda de otros. Es decir, todos los niños son capaces de hacer algo, de hacer lo que se les pida, pero hay quienes lo hacen solos y lo hacen muy bien. Y y si le ayudan y lo hace con otros, lo hace mejor, ¿no? Digamos que hay una distancia así. Esta distancia, esa es la zona de desarrollo próximo. Pero también, por ejemplo, él explica, hay personas que trabajan, por ejemplo, estudian, aprenden solitos. Y si los haces trabajar con otros, los haces involucrarse con otros en este proceso de aprendizaje y los ayudas para que alcancen niveles más altos. Algunos se resisten, ¿no? A algunos les cuesta mucho trabajo, otros lo hacen con gran disposición, pero lo cierto es que siempre hay una diferencia, ¿no? En algunas personas es muy amplia, es decir, solito no puede, pero hazlo trabajar con otros y lo hace excelente. Entonces, a lo mejor la distancia es muy amplia. Y hay otros que estén solitos o con muchos, pues lo hacen casi igual, la distancia es más corta. Esa es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, la zona de desarrollo real son las habilidades actuales que posee un estudiante, que posee un niño. La de potencial es aquello que puedo llegar a hacer con apoyo del otro. La diferencia, esa es la zona de desarrollo próximo. Entonces, aquí incorpora otros conceptos que son importantes en su teoría, como por ejemplo esto de andamiaje, ¿sí? Aquí está el niño con su nivel real de desarrollo. Y esta es una capacidad, una habilidad que, bueno, puede estar limitada por alguna razón. Pero si recibe la colaboración y la asistencia de un adulto, de alguien que sepa más, puede alcanzar un nivel de desarrollo mucho más alto. Incluso puede llegar a ser autónomo para resolver el problema por sí mismo, ¿no? Entonces, este término de andamiaje es colaboración y asistencia del adulto. ¿Y qué nos dice Vygotsky? Debemos tener mucho cuidado porque hay alumnos, hay niños que necesitan una gran colaboración y asistencia y se sienten seguros y se sienten a gusto, se sienten muy bien cuando el otro les ayuda. Pero hay niños, hay alumnos que no les gusta para nada que te acerques y que les vayas guiando o que les digas, oh, vas muy bien, no les gusta. Eh, o lo contrario, hay alumnos que si no te acercas y no les dices, qué bien, muy bien, vas por buen camino, no se sienten seguros, ¿no? ¿Tú qué piensas, Blanca, acerca de esto? ¿Lo has visto con tus niñas? ¿Lo has visto en otro entorno? Hay personas que de plano no les gusta que las ayuden y otras que se sienten mejor y más seguros cuando les ayudan. Pienso yo, maestra, que también depende mucho en la etapa de, o sí, ahora sí que en la edad en la que se encuentren, o las cosas nuevas que estén experimentando, porque, por ejemplo, lo veo en mis dos casos, con mi niña de preescolar, cuando ella está realizando algo, le digo, a ver, ven, que te ven. No, dice, yo ya puedo hacerlo sola.
Sí, es Aunque ella cierto. se equivoca, pero ella tiene la iniciativa de que, y ella solita como que dice, yo sí puedo, ¿no? Sí, es cierto. Y ya a veces también me dice, no, mejor ayúdame, pero siento como que es como que ella misma como que ella se da ese ánimo como de diciendo, yo sí puedo, yo lo voy a lograr, ¿no? Y en el, Así es. y en el caso de mi otra niña, a veces ella me dice, mami, ¿me explicas aquí? Y ya le explico y dice, ya le entendí. O sea que yo también siento que o se varía o depende en la etapa que se encuentren, porque al menos también tengo una hermana en secundaria y mi hermana para todo, ella realiza sus actividades, sino que después me dice, a ver, checa, a ver tú cómo lo ves. O sea, como que quiere también asegurarse de que lo que realizó lo hizo bien, ¿no? Así es, Son las así es. etapas. Efectivamente, ¿no? Entonces sí tiene, por supuesto, que ver muchísimo en este caso, con la edad, pero no porque biológicamente estén o no capacitados, ¿no? Sino por las experiencias previas que han tenido en otros entornos, ¿no? Así, por ejemplo, si es complicado, así como tú lo manejas como mamá, ¿no? Cuando tenemos niños de distintas edades y cada uno requiere un apoyo diferente, pues ahora en un salón de clases en donde pueden existir hasta 30 o más alumnos y cada uno con características distintas que necesitan un apoyo o andamiaje distinto. Lo único que le queda al profesor, pues es conocerlos para poder acercarse cuando se necesita y dejarlos solitos cuando es necesario, también cuando se requiere, ¿no? Entonces, este es otro concepto importante. Perdón, uno es zona de desarrollo próximo, otro es andamiaje, e incluso se considera como hasta como una técnica dentro de esta teoría, ¿no? En donde uno va modificando el nivel de apoyo que le brinda a un estudiante para realizar alguna actividad. Cuando el desempeño del estudiante va mejorando, entonces necesita menos apoyo y la zona de desarrollo próximo se va a ir haciendo cada vez más pequeñita, porque casi no va a haber diferencia entre su desempeño cuando lo hace solo y cuando lo hace con otros, ¿no? Aquí cumple una función muy importante el lenguaje, principalmente el diálogo, ¿sí? Esto es lo que permite, pues, que el niño se vaya haciendo, por ejemplo, consciente de sus capacidades, que tenga certeza, ¿no? De lo que sabe y de lo que no sabe, y que incluso pueda reconocer cuando necesita ayuda de otros. Gracias a qué? Al lenguaje, al diálogo, ¿no? A que puede comunicarse. Y entonces esto también es uno de los aportes más importantes en esta teoría de Vygotsky, ¿no? De Lev Vygotsky, perdón. Y entonces, ahora vamos a ver otro enfoque rapidísimo, ¿no? Este enfoque es distinto, este enfoque es de este autor, que tiene un apellido muy extraño, Bronfenbrenner, y su teoría se conoce como teoría ecológica. Esta teoría ecológica se parece muchísimo a la de Vygotsky, ¿sí? Es decir, tiene también como que énfasis en aspectos sociales, en aspectos culturales, en cuestiones del entorno y bueno, porque considera que una persona se va a desarrollar a través de todas las experiencias que se viven en los ambientes en los que se ubica. Y él ubica así estos ambientes, ¿no? ¿Cómo les denomina? Le denomina macrosistema, o sea, todos los seres humanos estamos en estos ambientes, ¿no? Esto es, hay un macrosistema que se representa con los valores culturales, las condiciones en las que vivimos, los patrones económicos, la filosofía política, las costumbres nacionales. Digamos que es el contexto más amplio, ¿no? Por eso habla de un macrosistema. Luego viene un intermedio que es de exosistema, en donde están, por ejemplo, las instituciones médicas, el sistema escolar, la comunidad,
los medios de comunicación masiva. Y luego viene uno más pequeñito, que es en donde nosotros nos desarrollamos, por ejemplo, en la familia, en el salón de clases, en la iglesia, con los amigos, y a eso le llama mesosistema. Entonces, el mesosistema tiene microsistemas: la escuela, la iglesia, la familia, los amigos, les llama grupo de pares. Ese es nuestro contexto inmediato, es el más pequeñito, pero no es lo único que influye en nosotros. También influye el exosistema. Por ejemplo, el tipo de escuela al que asistimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un ambiente en un salón de clases con un grupo de amigos y podemos adquirir pues ciertos valores, ciertos hábitos, ciertas formas de comportamiento. Pero, pues, no es lo único que influye en nosotros, también es el mismo sistema escolar, o sea, todo el ambiente de la escuela, no nada más tu salón, tus amigos y lo que está, en ese microcontexto. Por ejemplo, el reglamento de la escuela, claro que influye en nosotros, ¿verdad? Aunque no es solamente para tu salón, es para todos los salones de clases. El tipo, por ejemplo, o estilo de dirección de la escuela a la que tú asistes, claro que también influye en tu forma de ser, pero también están los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, vamos más allá, o sea, aunque a lo mejor tú no quieras que influya en ti o en tus hijas, por ejemplo, sí hay una enorme influencia de los medios de comunicación, pero todavía más allá, ¿no? Las condiciones sociales, económicas y políticas de nuestro país, por supuesto que también determinan la forma en la que nos comportamos y nos vamos desarrollando. De eso trata básicamente esta teoría, ¿no? Es una teoría entonces ecológica, tiene que ver con ambientes. Este autor, que es un psicólogo ruso, eh, divide entonces microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema, cronosistema, globosistema, le da también, aparte, otras tecnologías, y va desde el más cercano, ¿no? En donde entonces pasamos la mayor parte del tiempo, interactuamos con los demás cara a cara, nos vemos con los papás, con los profesores, con las personas que están cerca de nosotros. Mesosistema puede ser la relación, por ejemplo, entre la familia y la escuela, entre la familia y los amigos, ¿no? No estamos directamente participando de esta, pero claro que influye, como influyen también otros entornos en donde no participamos de forma directa. Por ejemplo, dice aquí, la empresa en la que trabajan los familiares del niño afecta, por supuesto, su desarrollo. ¿Por qué? Por ejemplo, pues por el tiempo libre o del que dispone el papá o la mamá para estar con sus hijos, ¿no? Si los papás trabajan en una empresa en donde no hay tiempo libre, en donde no hay oportunidad, por ejemplo, de gozar de un periodo vacacional, en donde hay una enorme presión sobre el papá o la mamá, y esto hace que además de que no tenga tiempo, tampoco tenga paciencia. Y resulta que, bueno, el niño no participa de esa empresa, pero se ve afectado precisamente por lo que en esta sucede, ¿no? Porque su papá o su mamá, por supuesto que modifican su comportamiento por el tipo de empresa a la que asisten, ¿no? También, por ejemplo, hay otras cuestiones que tienen que ver con aspectos culturales, por ejemplo, por la clase social, por el grupo étnico, por la religión. No es lo mismo el desarrollo de un niño cuyas familias pertenecen, por ejemplo, a, no sé, a la religión católica, que a los que son de alguna otra religión, la que sea, y que tienen otros preceptos, otra forma de concebir las normas, la conducta y demás. Y esto también determina nuestra forma de ser. Lo mismo, por ejemplo, entonces, que Vygotsky nos dice, pues se parece, ¿no? Se parece porque tiene mucho que ver
con el ambiente sociocultural. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aquí hace como que una división minuciosa de esos ambientes en los que se desenvuelve un ser humano. Y el último que vamos a ver ahora es Colbert. Y Colbert, él sí coincide un poquito más con Piaget. Y Piaget es como la referencia siempre, ¿no? Porque pues ha tenido un gran impacto a pesar de que también tiene, por supuesto, a sus detractores. Pero Colbert, también psicólogo, es estadounidense, nace en 1927, estudia en Harvard y él se dedicó sobre todo a el desarrollo de tipo moral, pero a un razonamiento, o sea, y el razonamiento, ¿no? No solamente cuestiones morales, sino cómo la forma en la que tú razonas va desarrollando esta moral. Vamos a poner un ejemplo de cómo él identifica esta forma de razonar con ciertas etapas del desarrollo moral. Esta es una historia, y es una historia en donde nos dice que Haynes está desesperado porque su esposa se está muriendo de cáncer. Y según los médicos, solo un medicamento puede salvarle, pero un medicamento a base de radio recientemente inventado por un farmacéutico. Menos mal que el farmacéutico viva allí al lado, pero por desgracia, debido a su codicia, fijó el precio del fármaco 10 veces más alto que su costo, $2,000 por una dosis. Haynes pidió dinero prestado a todo el mundo, pero todavía le falta la mitad. Le pidió al farmacéutico que le diera el medicamento más barato o que esperara con el pago completo, pero se mantuvo firme. Dijo el farmacéutico: inventé el medicamento y quiero ganar dinero con él, así que no bajaré el precio. Entonces Haynes decide atacar o atracar la farmacia y robar el fármaco. Este es el caso que él pone, ¿sí? Está inspirado en uno de los casos o dilemas que Colbert establece. Hay una persona que está muriendo de cáncer, es la esposa de Haynes. Él quiere salvarla, por supuesto, pero resulta que solamente un medicamento podría salvarla. Pero ese medicamento recién lo inventó un farmacéutico. Y como también quiere obtener ganancia, entonces no está dispuesto a ni a bajar el precio, ni a fiar, ni regalar, ni nada, porque a él le costó mucho trabajo también, ¿no? Y lo venden $2,000 una dosis. Y aunque Haynes pide prestado, no, definitivamente no logra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, eh, roba en la farmacia este fármaco. Aquí surgen entonces las siguientes preguntas. ¿Crees que Haynes debe robar el medicamento? ¿Por qué es correcto o incorrecto? ¿Robar el medicamento es el deber o es la obligación de Haynes? Si Haynes no quiere a su esposa, ¿debe robar de todas formas el medicamento para ella? ¿Por qué? Supongamos que la mujer que está muriendo no es su esposa, sino una señora extraña. ¿De todas maneras crees que Haynes tendría que robar la medicina? ¿Por qué? Supongamos que la que necesita la medicina es una mascota. ¿Debería Haynes atracar la farmacia para salvar a su amado animal? ¿Es importante que las personas hagan todo lo posible para salvar la vida de otra persona? ¿El robo es ilegal? ¿Es malo desde el punto de vista moral? En general, ¿deberían las personas tratar de hacer todo lo posible por obedecer la ley? A ver, Blanca, cualquiera de estas preguntas, la que llame tu atención, ¿podrías responderla? ¿Cuál es tu opinión? Porque aquí no hay respuestas buenas ni malas. Lo que hace Colbert con estos dilemas es analizar la forma en la que las personas razonan, no precisamente la respuesta, sino cómo llegan a esa respuesta. Entonces, yo te pido, elige una pregunta y respóndela, por favor. Sería la de
el robo es ilegal, es malo desde el punto de vista moral. Porque, por ejemplo, cuando uno sabe que robar o matar, pues está en contra de la ley, póngale que a lo mejor uno dice, no, pues es malo. Pero en este caso se trataba de que él robó por, ¿cómo se puede decir? Por amor, porque él quería de uno u otro modo, quería salvar a su esposa. Pero él sabe que moralmente pues hizo lo incorrecto, ¿no? Pero pues también no le quedaba otra alternativa, porque aunque él quiso hablar y buscar otra forma, otra manera, pero pues también el farmacéutico no accedió. Entonces, él, aunque sabía que era algo ilegal y obviamente no, a lo mejor eso no son sus valores o no son las costumbres que él tiene, pero pues en ese momento no pensó él pensó en la vida de su esposa. Así es, ¿verdad? Y actuó como lo hizo precisamente por ello. Tal vez movido por el amor hacia su esposa, tal vez si no se tratara de su esposa hubiera actuado de manera distinta, tal vez si se tratara de una mascota tampoco lo hubiera hecho, o quién sabe, porque bueno, sabemos que hay personas que quieren muchísimo a sus mascotas, ¿no? A sus gatos, a sus perros. Adelante. Pienso más que nada, maestra, que es en la circunstancia que uno se encuentre, ¿no? O sea, dependiendo en qué situación esté uno, porque como usted mencionó, hay personas que aman a los animales. Y Así es. hay personas que dicen, yo qué voy a gastar si es un perro, si se va a morir, que se muera. Un ejemplo, ¿no? Pero cuando se trata de un ser humano, una familia principalmente, ¿no? Uno quiere hacer hasta lo imposible, porque también a veces, siendo de lo contrario, que no sea un ser amado, un familiar, uno también dice, pues ni modo, ya no se salvó, porque pienso yo que es más que nada como que eso viene como del corazón, los sentimientos de uno. Así es, así es. Eh, Esto es muy relativo, ¿no? Y las respuestas que podríamos encontrar, pues pueden ser muy diferentes de una persona a otra, sin duda. Pero lo que Colbert demostró con estos dilemas es que depende mucho de la etapa del desarrollo, en este caso, de la edad de la persona, de la etapa que le corresponde, depende mucho el tipo de respuesta que da. Los niños responden de un modo muy distinto a estas preguntas comparado con las respuestas que dan los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Y entonces por eso él como que liga estas cuestiones morales con la edad de las personas, con la etapa en la que se vive. Y entonces, a partir de eso es que desarrolla su teoría, ¿no? Por ejemplo, los niños, los niños actúan por miedo al castigo, más que por cuestiones que tengan que ver con la moral. No porque los niños, por su edad, no todos están conscientes de lo que es bueno y es malo. O sea, no es que sean realmente malos cuando cometen algo o realizan algo indebido, es que en realidad no son conscientes de la diferencia que existe entre lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, un niño, ¿qué nos diría si le preguntamos qué piensa sobre lo que hizo Haynes? Entonces, un niño nos diría, bueno, pues es que no tiene que robar porque lo van a meter a la cárcel, ¿no? O bien nos diría, o sí tiene que robarlo porque este señor que hizo la medicina es un codicioso, o sea, es un ambicioso, ¿no? Porque la medicina está muy cara. Acá dice 200, pero en el párrafo era de 2000. Entonces, este es como un nivel más sencillo, ¿sí? Conforme vamos creciendo, nos dice, hay otras respuestas. Por ejemplo, nivel 2, tú me das y yo te doy. Haynes debe salvar a su esposa porque de lo contrario va a sufrir. O sea, si se muere la esposa, el que va a sufrir es él.
Entonces, aquí la respuesta está reflejando un interés personal, un beneficio y algún beneficio para los demás. Los valores morales no tienen todavía importancia. Es decir, eh, tiene que salvarla porque si no va a sufrir, ¿verdad? Eso no es moral, pero es una respuesta que te proporciona también un niño, ¿sí? Te la puede dar. De la misma manera, por ejemplo, en un nivel 3, Haynes quiere ser bueno ante los ojos de su esposa y por lo tanto va a robar. De lo contrario, ¿cómo va a poder mirarla a los ojos después? O bien, no va a robar porque ha hecho todo lo posible dentro del marco de la ley y no tenemos nada que reprocharle. Es decir, hay una fuerte influencia de lo que los demás piensan acerca de nuestro comportamiento y de ahí el tipo de respuesta, ¿no? Entonces un niño te va a decir, em, sí, estuvo bien que robara, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no ha hecho nada malo, al contrario, está ayudando a su esposa y entonces ante sus ojos, eh, pues va a quedar bien, porque si no la salva, pues ¿cómo va a quedar delante de la esposa o qué va a decir la familia? No, no sé, están muy ocupados por lo que piensan los demás. Hay un nivel más alto, nivel 4, triunfo de la ley. El adolescente yo creo que ya nos podrá responder, el robo está prohibido, por lo que Haynes no debería hacer esto. O robará la medicina, pero luego se entregará a la policía y pagará una indemnización al farmacéutico. Este es un nivel de adulto, ¿verdad? Pero pues ya desde un adolescente en estas fechas, en estos tiempos en los que vivimos, nos podría dar una respuesta así. Pero entonces ya no está influenciado porque el castigo, lo que digan los demás, no, es que simplemente no tendría que darse esto. Hay un nivel más alto de derechos humanos, le llama. Haynes roba el medicamento porque todos tienen derecho a la vida y está por encima de la ley. O no debe robar el medicamento. Después de todo, esta es la fuente de ingresos y la propiedad del farmacéutico a la que también tiene derecho. O sea, son dos posiciones distintas, pero el argumento que lleva a estas respuestas son los que es el que toma en cuenta, ¿no? Dices, bueno, no importa, o sea, que lo robe porque todos los seres humanos tienen derecho a la vida y qué importa lo que la ley diga. Si la ley dice que robar es un delito, pero la vida de una persona a la que yo quiero depende de algo que no puedo comprar, perdón, me lo robo, me lo voy a robar, ¿sí? Porque pues no hay nada más importante que la vida. Entonces, aunque aparentemente yo cometa un delito, en realidad lo estoy actuando conforme a la moral, o sea, lo que es correcto, lo que es bueno, ¿sí? Y todavía hay otro más alto, justicia y ética universal. Nos responderían, sobre todo ya un adulto, Haynes debe robar el medicamento, porque salvar la vida de una persona es más importante que el derecho a la propiedad. O tal vez alguien adulto nos diga, no debe robar, el medicamento no le pertenece y también es necesario para otras personas. Y las dos respuestas, ¿verdad? Son distintas, pero lo que importa aquí es el argumento, ¿no? Hay justicia, se está respondiendo de acuerdo con cuestiones justas, cuestiones éticas, y entonces esta teoría nos demuestra cómo es que vamos progresando en nuestra forma de razonar a medida que vamos enfrentando situaciones cada vez más complejas. Y esto va haciendo que nosotros vayamos desarrollando esta moral, ¿no? Entonces, hay tres niveles o tres estadios, nos dice Colbert. Al primero le llama preconvencional, al segundo, convencional, y al tercero, posconvencional. Cuando somos pequeñitos y no somos realmente conscientes de la diferencia entre el bien y el mal, cuando surgen dilemas de este tipo, la respuesta generalmente se justifica diciendo, es que si no me van a castigar, es que debo obedecer,
es que no tiene que actuar así porque entonces lo van a castigar. No debe actuar así porque tiene que ser obediente, ¿no? Se orientan sobre todo por estas cuestiones, lo que van aprendiendo, lo que van escuchando, de castigar, de obedecer. Y conforme van creciendo, van asumiendo o vamos asumiendo los seres humanos una conducta distinta. Primero, pues pensamos en el interés personal, lo que diga la mayoría, lo que diga la autoridad, y hasta llegar a entender que hay cuestiones en la vida, por ejemplo, que em, son buenas, son malas, es cierto, pero depende en este caso muchísimo de lo que es justo, ¿no? La justicia, la ética, independientemente de cuál sea la situación en la que te encuentres, pues uno tiene que desempeñarse en la vida siendo justos, siendo equitativos, haciéndolo bueno. Esto es lo que Colbert explica en su teoría de desarrollo moral. Él no profundizó en cuestiones que tienen que ver con formas de adquirir el conocimiento, sino a él le interesa el razonamiento, pero el que está ligado a la moral, la forma en la que se argumenta, se actúa, se toman decisiones de acuerdo con la edad. Y por supuesto que ese niño, por ejemplo, que tal vez en la escuela toma un lapicero que no es suyo y se lo lleva a su casa, y cuando llega a su casa, generalmente, ¿qué es lo que hacen los papás cuando se dan cuenta que ha robado? Porque eso es un robo, tomar lo que no es nuestro. Generalmente, ¿qué hacen los papás o qué se espera que hagan los papás? Si le encuentro un artículo que no es suyo y que lo ha tomado sin permiso y es de otra persona. Pues lo más lógico, maestra, es interrogarlo, ¿no? Preguntarle que si alguien se lo dio o si ella lo tomó sin pedirlo primero, ¿no? Así es, ¿verdad? Sobre todo si es pequeñito, ¿no? O sea, está a lo mejor en sus primeros años en la vida escolar, no tiene todavía conciencia, incluso en algunos casos, de que lo ha tomado sin permiso y que no es correcto porque no es suyo, que eso no es bueno, ¿verdad? Adelante, Blanca. Sí, maestra, así como comentó usted, depende mucho también la edad, porque a veces no lo hacen con intención. Depende más que nada la edad y la intención con la que lo hagan. Así es, ¿verdad? Y ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si en la casa, o una de dos, o ni siquiera los papás se dan cuenta, ¿no? De que se llevó un objeto que no es suyo y que lo trae en su mochila. O bien que incluso puede el niño celebrar que ahora tiene un nuevo lapicero cuando la familia sabe que jamás se lo compraron. Y también le celebran el haber hecho eso sin que nadie lo sorprendiera. ¿Qué sucede? Más que nada ahí entra lo moral, maestra, porque uno Así es. como ser humano tiene, ahora sí conoce de valores y conoce de, más que nada, de conductas, ¿no? Y el ejemplo que uno le da a los hijos, por ejemplo, si yo robo o me traigo algo de mi vecina y me ve mi hija, a decir, no, pues entonces eso está bien. O sea, es el ejemplo que uno le da a los hijos. Entonces, si yo lo hago, mi hija también lo hará. Así es, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente el desarrollo moral no es algo tan sencillo, es que es muy complicado porque hay tantas cuestiones que están, pues, influyendo en la forma en la que nosotros como seres humanos nos damos cuenta de lo que es bueno y que es malo. Porque si lamentablemente en casa no tenemos esa orientación, esa guía y ese ejemplo para nosotros, significa que está bien, ¿sí? Porque no somos malos por naturaleza, ¿no? O por lo menos, este, coincidimos que hay cuestiones con las que sí
nacemos, ¿no? Como los impulsos, pero la maldad como tal, el deseo de hacer daño, de apropiarme de lo que no es mío, de causar algún mal, ese no lo traemos, ¿verdad? Lo vamos aprendiendo. Adelante, Blanca. Sí, maestra, porque fíjese que un niño, él puede hacer o realizar las cosas intencionalmente. Todo depende de uno como guía, ¿no? Uno como padre, los valores y los buenos ejemplos que le damos, ¿no? Porque si uno no guía a los hijos, ellos no sabrán, dependiendo también de la edad, ¿no? Por ejemplo, si uno a un niño de 3 o 4 años no le dice nada, ¿y ese de quién es? O ni uno le pregunta nada, no lo cuestiona nada, va a decir, no, pues mi mamá ni cuenta se dio, o yo hice Así, eso, pero no, pero mi mamá ni me preguntó y vio que no era mío, pero no me dijo nada, yo creo que está bien. O también, por ejemplo, un niño más grande, que el niño ya es un poquito más consciente y sabe, no tanto por educación de sus padres o en casa, sino que también por la educación que le dan en la escuela, ¿no? Porque en la escuela también a veces dicen, no, pues esto es robar o esto es malo, esto sí se puede hacer, esto no. O sea, él ya lo está haciendo con aquella intención porque puede decir, no, pues yo sé que es malo, pero mi mamá no me dice nada. O sea, depende mucho más que nada la orientación, maestra, la orientación de nosotros como padres, el desarrollo moral, como usted dice. así es, ¿verdad? Definitivamente. O sea, un niño pequeñito, sin orientación, sin guía, sin ejemplo, pues no va a poder superar con facilidad estos niveles, ¿no? Y por eso mucha gente que llega a la edad adulta sigue pensando como un niño pequeño, ¿no? Y entonces, em, a veces en su comportamiento o en su mal comportamiento, los adultos no encuentran una razón para decir esto es malo. No, o sea, no la ven, lo ven como algo natural, ¿no? Pues pensemos en tantas personas que cometen delitos y que a pesar de que los encarcelan, los llevan otra vez hacia afuera y los someten a veces o viven experiencias muy desagradables, de todas maneras recaen, ¿no? Lo siguen haciendo, siguen causando el mal y entonces no lograron superar estas etapas de este desarrollo moral porque en sus primeros años de vida, que es cuando se forja nuestra personalidad, de acuerdo con Colbert y con muchos otros teóricos del desarrollo infantil que también coinciden, si no son los primeros años, entonces va a ser muy difícil que después se logren cambios importantes en el comportamiento. Si el niño aprende que no hay diferencia entre el bien y el mal, que hagas lo que hagas, tienes derecho, que todo se puede, que todo se vale, que es más, están todos a tu alrededor, están hechos para cumplir tus caprichos, para servirte. Y tú entonces, en consecuencia, te puedes aprovechar del que sea, del que quieras, del que se deje para lograr tus propósitos. Si lo aprende así desde pequeño en la familia, si lo aprende de los medios de comunicación, si lo aprende de los amigos, hasta de la escuela, de forma indirecta, y digo indirecta porque a veces los profesores también cometemos graves errores, ¿no? Si si en nuestro salón de clases, por ejemplo, no lo decimos abiertamente, pero nuestro comportamiento está demostrando que, por ejemplo, tenemos preferencias para otorgar una calificación y el alumno por ahí se entera que estamos recibiendo un regalo a cambio de una nota y que no pasa nada porque nunca le dijeron nada al profesor ni lo sorprendieron. Es más, cada vez tenía más y más y más regalos, ¿no? Hasta llegó a comprarse un coche, no sé, exagero, pero cosas por el estilo. Y lo ve desde pequeñito en esos ambientes, que lo ve tan normal que no tendría por qué criticarse el comportamiento del profesor, dado que si el alumno no puede aprender, no le gusta estudiar y no quiere reprobar, bueno, entonces, pues págale para que te apruebe. Lo ven muy normal, ¿no? Cuando nosotros, pues sabemos que por supuesto esa es una conducta inmoral por parte del docente, ¿no? Es decir, está mal. Y a veces actuamos
el ejemplo es muy extremo, ¿verdad? Pero a veces actuamos dando esos ejemplos que el niño va interiorizando, que el niño observa, que escucha y a veces entra también en conflicto. Y los malos ejemplos, si están también en la familia y en otros entornos, pues imagínate nada más qué difícil, ¿no? Qué difícil este asunto del desarrollo moral y qué difícil además querer después corregir lo que se hizo mal durante los primeros años de vida. Porque son determinantes, ¿no? Muchos rasgos de nuestra persona, de nuestra forma de ser, de comportarnos, de responder ante las situaciones de estrés, de responder cuando existe un conflicto, todo lo fuimos aprendiendo desde niñitos, ¿no? No fuimos conscientes de ello, pero desde entonces empezamos a adquirir esas pautas de comportamiento que nos definen ahora como adultos, ¿no? Por ejemplo, Blanca, ¿tú qué recuerdas alguna experiencia de niña en donde pues te haya quedado muy claro la diferencia entre lo bueno y lo malo y que hasta ahora, como adulta, ya te caracteriza, te define, o sea, nunca lo olvidaste, lo sigues pensando, lo sigues creyendo, lo sigues haciendo, algo que hayas vivido? Fíjese, maestra, que yo recuerdo mucho que cuando yo estaba chica, mi mamá y mi papá siempre se esforzaban por darnos lo mejor y que nunca nos faltara algún material para la escuela y que fuéramos bien limpios, con uniforme, con zapatos y todo, ¿no? Sí, Pero en otros casos, de mis mismos compañeros, de mi misma edad, había unos niños que iban con chanclitas o iban todos despeinados, iban con su uniforme, su camisa no era blanca, era amarilla, su pantalón bien despintado, y a veces no llevaban ni útiles, nada más un solo cuaderno y en la mano. Entonces, yo a veces cuando veía eso, o sea, yo no criticaba, yo llegaba y le decía a mi mamá, mami, fíjate que, ¿por qué fulanito fue así? ¿O por qué menganito fue acá? Y me decía mi mamá, ah, mira, hija, lo que pasa que pues no todos tenemos las mismas oportunidades, o en algunos casos hay problemas que uno no conoce, solamente su mamá o su papá sabrán los problemas económicos que tengan. Dice, pero tú, lo que siempre me quedó grabado fue que me decía mi mamá, tú nunca humilles ni te rías de los demás. Dice, porque en algún momento, ¿qué tal? Y yo no puedo comprarte algo que tú necesites para la escuela, entonces ¿a poco a ti te gustaría que alguien se burlara de ti por no cumplir con lo que debes? Digo, no, pues no. Entonces desde ahí me quedó grabado y siempre es lo que le he dicho yo a mis hijas, porque a veces también a mis hijas les pasa lo mismo. Y vienen, mami, ¿tú crees que fulanito no llevaba zapatos? O mami, ¿tú crees que fulanito no llevaba lápiz? Y le digo, no, hija, tú nunca vayas a criticar. Si puedes en su momento prestarle algo y que te lo devuelva, le digo, no hay problema, pero tú nunca vayas a criticar ni humillar a las personas que no llevan el uniforme o zapatos o los útiles o mochila como debe de ser, porque a veces no todos tenemos las mismas oportunidades o a veces nadie sabe, mami, los problemas que tienen en casa cada niño. Y dice, sí, mami. Y ellas ya saben que es de regla, que tienen prohibido humillar o reírse de alguien que no cumpla con el uniforme o con las cosas que debe de ser, a como debe de ser en la escuela. Ahora sí que eso es un valor que siempre se le ha agradecido a mi mamá, porque desde niña eso fue algo que siempre me quedó grabado, porque ahora sí que a diferencia de mi hermana, mi hermana mayor, ella era muy, como siempre fue la mayor, ella era la más, ¿cómo le explico? Como era la mayor, tenía todo. Ya después cuando nacimos mis otras hermanas y mi otra hermana y yo, pues ya fue diferente, ¿no? Porque se dividían los gastos. Pero ella siempre era muy fijada de que, ay, ese chamaco no trae nada. Y siempre ese tipo de comentarios hacía, como que hacía malas observaciones o malos comentarios. Y mi mamá le hablaba y le hablaba, pero una vez sí le tuvo que pegar porque dice, es que a mí yo no te doy ese tipo de educaciones. Dice, si tú tienes las sí. oportunidades, dice, si tú tienes las oportunidades, dice, tú no tienes que andar criticando a los demás, ni menos humillar o reírte de los demás. Y entonces desde ahí fue como que algo que me quedó grabado y eso siempre nos lo enseñó mi mamá. Que el que tenga uno más o menos no significa que uno vale más que las demás personas. Así es, así es. Muy bien, y qué bueno que
que así sea y que además, pues estés en un ambiente familiar, hayas estado primero como niña, ahora como mamá, y que esto realmente tenga un impacto en tu vida, porque lo mismo tendrá en la vida de tus niñas y de las personas o los pequeñitos con los que tú convives, ¿no? Esto es muy importante porque aspectos que tienen que ver, por supuesto, con la forma en la que aprendemos y cómo lo aprendemos es esencial, ¿no? Sobre todo cuando pensamos que, por ejemplo, el niño tiene que aprender el abecedario, tiene que aprender los números, tiene que aprender las tablas de multiplicar. Claro, esto es importante. Son herramientas en las que fundamentalmente tiene que echar mano para tener éxito académico. Pero ¿de qué va a servir en la vida tener éxito académico o en otras esferas si moralmente no poseemos valor, ¿no? Como el médico que sabe muchísimo y que tiene todas las herramientas para poder salvar la vida de un paciente, pero que no es capaz de brindarle un servicio si no le pagan primero, ¿no? Y no le importa que la persona pues pueda estar muriendo, como no hay pago de por medio, como no hay un anticipo, como no, o sea, eso es terrible, ¿no? Blanca, te escucho. Sí, maestra, ahora sí que ahí entran mucho los valores que uno tenga como persona, porque siento yo que una persona, aunque tenga estudios y vaya, tenga los diplomas y todo, los doctorados, las maestrías, que sea una persona súper preparada y reconocida ante los demás por sus estudios, no le llega a los talones vaya una persona que de verdad tenga valores morales y que tenga buena educación, porque eso ya sería mucha la diferencia, que siento que ya es como que entrar a otro nivel, el que diga, no, pues de mal de la educación, porque a veces la soberbia puede más en ellos que los valores morales, por así decirlo. Así es, ¿verdad? Y entonces, pues es muy lamentable, ¿no? Que haya personas que, como tú lo has dicho, tengan infinidad de títulos, grados y demás, y que, por ejemplo, no sean capaces de pedir las cosas por favor, de decir gracias, de brindar apoyo, de llevar de que sea una línea recta la que caracterice su comportamiento. Es muy lamentable. Y a diferencia, por ejemplo, de esto, podemos encontrar a una persona que jamás y nunca estuvo en la escuela y sin embargo ser una persona totalmente apegada a la moral y actuando siempre pensando en hacer el bien y no lo contrario. Esto significa entonces que, bueno, no necesariamente la escuela está ligada con este tipo de desarrollo, ¿no? A lo mejor la escuela no está todavía tan ocupada, tan involucrada en estos aspectos morales o tal vez porque los profesores no quieran comprometerse en esta tarea o por las razones que sean. El caso es que la escuela no es una condición para lograr razonamiento que te permita desarrollar el plano moral. Lo puedes hacer sin necesidad de cruzar, de ir a la escuela, ¿no? Eh, Todas las personas que tienen entonces la oportunidad, así como tú la tienes, de recibir una influencia positiva del medio familiar, del medio social, del medio cultural, pues tiene el gran beneficio, ¿no? Tiene esa gran posibilidad. Y estos aspectos entonces fueron los que le interesaron a Kohlberg. Y por eso él se enfocó a este aspecto del desarrollo humano. Y así hemos pues comentado a lo largo de este curso cómo pues cada teórico, que por supuesto no son los únicos, pero son los más representativos del desarrollo infantil, cada teórico entonces fue ocupándose como de estudiar un aspecto del desarrollo o utilizar un enfoque distinto y en suma, todos los que existen, ¿verdad? Estos que vimos en el curso y otros más
que probablemente estudiarás más adelante, todos tienen algo que aportar. ¿Y esto para qué le sirve a un pedagogo, Blanca? O sea, conocer estas teorías y estas cuestiones que dicen los autores, ¿para qué le sirve a un pedagogo? Pienso yo, maestra, que más que nada para tener la capacidad o el conocimiento de saber sobre el desarrollo, por ejemplo, de un niño, que no tiene que ver precisamente, o sea, que se refiere, depende hacia en dónde te enfocas. Si viene, por ejemplo, de la familia, de la escuela, viene los valores morales, viene también, influye mucho la sociedad, influye mucho la edad, la familia, o sea que son muchos enfoques, dependen muchas cosas o hacia en qué lado te inclines, depende mucho la educación o el desarrollo cognitivo de un ser humano o de un niño, en este caso que sería de psicología infantil. Siento yo que depende, ¿no? Hacia en qué aspecto, desde qué aspecto lo veas o hacia dónde te orientes. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, todos, o sea, como licenciados en pedagogía, pues tenemos la posibilidad de trabajar en distintos niveles, en distintas modalidades del sistema educativo. Es decir, vamos a tratar con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos. Y por supuesto que esto pues nos obliga a conocer características en cada uno, de cada etapa, con la finalidad de poder intervenir de manera efectiva en su formación. Si nosotros no conocemos las características de un niño, las características de un adolescente, de un joven, de un adulto, y no asumimos que son distintos y que existen muchas teorías que nos lo explican desde distintos enfoques, entonces estaríamos equivocados, ¿verdad? Estaríamos haciendo un gran daño. Si queremos actuar siempre de la misma manera, no importa en dónde nos coloquen, en un jardín de niños, en una primaria, en una secundaria, en un bachillerato, en la universidad, y queremos actuar de la misma manera, utilizando las mismas técnicas, los mismos materiales, las mismas estrategias, las formas de motivar, las formas de evaluar, ¿no? ¿Verdad? Es un grave error. Estas teorías del desarrollo y en general que tienen que ver con el comportamiento humano son muy importantes por eso, porque cada una nos provee de cierta información que en algún momento vamos a necesitar. Y no se trata de memorizarlas todas y tenerlas aquí, porque para eso es que, bueno, pues existen los libros y uno ya en el ejercicio profesional, pues puede buscar, ¿no? Acerca de ciertos aspectos que nos interesan. Si nos enfrentamos a un grupo muy difícil de repente como maestras y el grupo es muy difícil, hay alumnos que son sumamente indisciplinados, es más, son muy groseros, ¿no? No sé cómo actuar en estos casos. Entonces, la psicología infantil me va a ayudar muchísimo. Otras disciplinas también, pero la psicología me va a permitir entender por qué los alumnos se comportan como se comportan y desde distintos enfoques, para que entonces podamos también ponernos en su lugar y entender cómo tenemos que tratarlos. Tal vez haya quien asuma posturas eh, conductistas y digan, bueno, a ver, no te estás quieto, no te vas a portar bien, vas a ser insoportable en esta clase, entonces ahí va el castigo, ahí va el, el el que te haga sentir mal de alguna manera, algo que te lastime, bueno, no golpes, ¿verdad? Precisamente, pero algo que haga que esa conducta disminuya. O dices, no, 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 yo no quiero ser conductista, ¿verdad? Yo prefiero ir por otra línea. ¿Cuál? Ah, pues vamos a buscarle, ¿no? Entonces, si eres, por ejemplo, una persona que
sabe de la existencia de estas teorías, aunque no te las sepas así totalmente de memoria, pero sabes que son una referencia para poder entender situaciones y poder resolverlas. Por eso es muy importante que nosotros las conozcamos, porque nos proveen de ese marco de referencia muy importante para entender el comportamiento y cómo se van desarrollando. Uno puede incluso pues especializarse en estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. Adelante, Blanca, te escucho. Fíjese, maestra, que en lo que estaba comentando sí tiene mucho que ver, porque a mí como mamá, pues yo todavía no soy profesionista, ¿verdad? Pero como mamá me suele pasar que en ocasiones mi niña tiene alguna mala conducta, ¿no? Y en ocasiones me pasa que yo no sé cómo reaccionar, o sea, si con algún castigo o hablándole fuerte o platicando bien con ella, porque digo, a veces si yo le hablo fuerte, puedo lastimar sus emociones, ¿no? Sus sentimientos. Y ya nos acercaría con aquella confianza a decirme algo si no entendió o no sabe cómo realizarlo. Pero también a veces me pongo así como en controversia porque digo, pero si le hablo por las buenas, a veces se encajan. Y dice, ah, pues no me pasó nada. Entonces, imagina si a mí como mamá me pasa eso con mi niña de kinder, mi niña de primaria y mi hermana de secundaria, que también tengo bajo mi responsabilidad. Entonces, imagínese a un maestro que tenga 20, 30 alumnos, o sea, no saber de qué manera reaccionar, ¿no? O sea, es algo muy inquietante y también muy interesante a la vez. Por, Así es. sí, porque, o sea, de saber de qué manera actuar principalmente, ¿no? Efectivamente, de eso se trata, ¿no? Entonces, pues de asumir que estamos pues preparándonos para el ejercicio de una profesión que es muy compleja, en donde vamos a tratar con personas de distintas edades, de distintas características, y estamos entonces obligados a entenderlas, ¿no? A estudiarlas. Y en su momento, así como tú lo has dicho, cambiarlas de un día para otro, ¿no? Porque puede ser que un día funcione una cosa y al otro día ya no funciona, o lo que funciona con un grupo no funciona con el otro, o en un tipo de materia no funciona en otro, y entonces esto nos lleva a estar en constante eh, formación y actualización de conocimientos, y parte de esos conocimientos muy, muy importantes son precisamente las teorías del desarrollo. Bueno, pues hemos llegado al final, Blanca. Solamente me resta agregar una actividad que tiene que ver con estas teorías que comentamos el día de hoy. Será una actividad muy sencilla que vas a poder resolver ahí mismo en el foro para dar a conocer tu opinión. Entonces, me comentas que está pendiente una de estas actividades eh, de la clase anterior, que se sumaría a la de esta semana. Y con eso concluirías entonces este curso. No sé si tengas algún comentario, alguna duda, alguna pregunta antes de Sí, despedirnos. sí, maestra, sobre la actividad anterior que tengo pendiente, ahí es un cuadro comparativo, ¿verdad? Sobre la Así, teoría de Eddie Erickson y la de Piaget. Algo así alcancé a ver. así es un cuadro comparativo en donde tú estableces las características, pues, o las ideas esenciales de estas teorías, eh, y cómo es que se relacionan, ¿no? O sea, que sean semejantes o que sean totalmente opuestas, como tú lo quieras presentar. Ah, ok. ¿Sí? Sería Y como una tabla. ándale como una tabla, así Ah, es, ok. sí. Y la de hoy o la de estos autores es un foro en donde vas a dar tu opinión. Van a aparecer varias preguntas que son preguntas sobre todo de opinión, ¿verdad? No es para escribir lo que aparece en las diapositivas, sino es para opinar acerca de lo que está en las diapositivas. Entonces las voy a adjuntar también a este foro para que puedas repasar. Pues te agradezco muchísimo tu participación, tu entusiasmo, la forma en la que pues te involucras en cada una de tus clases. Eso es
pues muy motivante también para uno como profesor, y yo creo que también es algo que a ti te va a llevar a obtener siempre muy buenos resultados y te va a hacer destacar en los entornos en donde te encuentres. Felicidades, felicidades, Blanca. Y ha sido un gusto trabajar con ustedes y espero pues volvamos a coincidir en alguna otra asignatura más adelante. Te deseo muchísimo éxito en tus próximas materias. Blanca, cuídate mucho, sigue así, entusiasta y entregando pues lo necesario para seguir preparándote. Ya Muchas vas gracias, avanzando. maestra. Sí, muchísimas Gracias. gracias porque sinceramente, pues es algo que me gusta, es algo que me gusta y los temas son interesantes porque yo me familiarizo porque pues en mi vida cotidiana con mis hijas y es algo como que estoy aprendiendo o he cambiado un poco de algunas situaciones en mi casa porque como que entro en razonamiento, ¿no? Con lo que he visto en clase y quiera o no, pues es algo agradable para mí y también para mis hijas. Así es, de eso se trata. Que muchísimas gracias y pues espero que más adelante en otra asignatura podamos vernos y seguir trabajando. Ojalá que así sea. Cuídate mucho, que tengas un bonito fin de semana. Estamos en comunicación por cualquier duda que surja y nos vemos pronto. Te mando un fuerte abrazo. Ok, maestra, igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.